Bueno, buenos días. Gracias a todos por permanecer ahora en esta segunda mesa, que también va a ser muy interesante, donde pretendemos incorporar la perspectiva de los organismos regionales, la perspectiva iberoamericana en este caso, y vamos a contar con dos ponentes, como recién nos adelantaba Gabriel. En primer lugar, vamos a tener la presentación de forma virtual del señor Enrique Gil Botero, que es colombiano, abogado por la Universidad de Antioquia, con posgrados en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y de la Universidad de Salamanca. Es un reconocido jurista que se ha desempeñado como ministro de Justicia y del Derecho en su país, ha sido magistrado y presidente del Consejo de Estado de Colombia y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como desde el año 2019 es secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la CONJIB. Y luego tendremos la intervención de Santiago Pereira Campos, el único presentador de nuestro país en esta jornada. Él es doctor por la Universidad de Salamanca, es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, director de la Maestría de Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo y tiene una larga experiencia en investigación sobre las temáticas de políticas públicas en la interacción con el derecho procesal. Nuestra idea entonces es contar con presentaciones de 15 minutos aproximadamente. Les avisaré cuando lleguemos a los 5 minutos, cuando reste ese tiempo, para después tener un espacio de preguntas de nuestra parte. Bueno, muchas gracias. Le doy entonces la palabra al señor Enrique Gil Botero. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar celebrando la realización de este seminario internacional que tiene como fin impulsar la creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay. Agradezco al señor presidente de la República por su invitación a participar en tan importante seminario. Agradezco igualmente esta invitación al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Uruguay, de manera particular a la doctora Paloma Morazo, representante residente del PNUD en el Uruguay. Extiendo un saludo a los asistentes, a las autoridades políticas y judiciales, académicas, a los representantes de organizaciones sociales y gremiales, a los representantes de organismos internacionales. Saludo igualmente a los integrantes de la mesa número 1, a la doctora Ana Linda Solano y de manera particular a la exministra y magistrada Pilar Job y al exministro Germán Garabano. Extiendo asimismo un saludo al doctor Santiago Pereira Campos, quien estará participando conmigo en esta segunda mesa, y por supuesto a nuestro secretario general adjunto por Uruguay, el doctor Daniel Treca. Desde la CONJID consideramos que la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es fundamental para garantizar la cohesión institucional, el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de los derechos humanos. Su diseño, inspirado en experiencias de la región, debe priorizar la especialización técnica, la coordinación interinstitucional y el enfoque en vulnerabilidad, siempre dentro de los marcos democráticos y constitucionales que impiden injerencia en la autonomía judicial. La necesidad de la creación de un ministerio y su contribución, entre otros, al acceso a la justicia y a la garantía de derechos humanos surge de múltiples dimensiones y este es el aspecto más basilar. La centralización y articulación de políticas públicas. Actualmente, la competencia del Poder Ejecutivo en justicia y derechos humanos en Uruguay se encontraría distribuida entre varias instituciones: el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República. Esta dispersión podría estar generando duplicidad de esfuerzos, vacíos en la atención a grupos vulnerables y falta de coordinación en la implementación de los estándares internacionales. Un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos unificaría estas funciones bajo una misma rectoría, permitiendo: 1. Diseñar políticas nacionales coherentes y transversales. 2. Optimizar recursos humanos y económicos. 3.
garantizar la continuidad de las estrategias de derechos humanos más allá de cualquier frontera. En segundo lugar, vemos un enfoque en derechos humanos y grupos vulnerables. El Ministerio de Justicia prioriza a poblaciones en situación de vulnerabilidad, mujeres, indígenas, adultos mayores, mediante lo siguiente: el empoderamiento jurídico, la asistencia legal gratuita y especializada, contribuyendo a políticas públicas transversales en apoyo y en desarrollo de la defensa pública a través de la educación en derechos y la articulación con las instituciones del sistema de justicia. El sistema de monitoreo, mediante la implementación de herramientas para evaluar políticas y cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales. La transversalización del enfoque de derechos mediante la incorporación de estándares humanos en todas las políticas públicas, como impulsa la CONJIT desde el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia. C. Eficiencia en el acceso a la justicia. El Ministerio debe contribuir a la eliminación de barreras geográficas, económicas y culturales mediante lo siguiente: la simplificación de trámites, verbigracia, la unificación de registros y servicios, mediante la mediación y la justicia comunitaria a través de la promoción de mecanismos alternativos para resolver conflictos sin judicialización innecesaria, la tecnificación de servicios, el uso de plataformas digitales para agilizar los procesos. El alineamiento con estándares internacionales en materia de derechos humanos es un aspecto trascendental, mediante la articulación con organismos internacionales, la implementación de redes interinstitucionales con Naciones Unidas, como las desarrolladas en Paraguay, la rendición de cuentas, el seguimiento a compromisos en derechos humanos ante el sistema interamericano y la ONU. Desde el ámbito internacional, queda claro que, en primer lugar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe operar dentro de unos límites claros y precisos. Y en esto es muy importante, y creo que es fundamental tener en cuenta la arquitectura del Ministerio de Justicia. Eso va a ser determinante, porque esa arquitectura del Ministerio de Justicia, tal como se llegue a elaborar, tiene que manejar aspectos, como ya se ha dicho aquí, verbigracia, lo de las superintendencias de notariado y registro, la Agencia para la Defensa del Estado o la Abogacía del Estado en España, el manejo penitenciario, etcétera. En fin, sea ello lo que fuere, es muy importante que la ley que cree el Ministerio de Justicia tenga una estructura orgánica, clara de las funciones y del aspecto o el espectro del Ministerio de Justicia. Y una línea basilar es la de formular políticas del Estado en materia de justicia, y una prohibición absoluta es que debe estar excindido de manera total del Poder Judicial. Ahora bien, respecto a la separación de poderes, en eso no nos queda ninguna duda. El otro es el aspecto de un rol no jurisdiccional. Su ámbito se limita a las políticas públicas, a la asistencia técnica y a la coordinación interinstitucional, a la articulación con la sociedad civil, a un diseño participativo de políticas y evitando el aislamiento burocrático. Todo ello entonces nos conecta con la respuesta a los desafíos históricos en Uruguay. Como sabemos, Uruguay experimentó un Ministerio de Justicia en 1883 y 1911, pero fueron suprimidos tras la dictadura en 1985, dejando un vacío institucional que persiste hace 4 décadas. La creación de un Ministerio de Justicia va a corregir esa fragmentación histórica que debilita la gobernanza democrática. Evita igualmente asociaciones con modelos dictatoriales al establecer salvaguardas
constitucionales que impiden injerencias en el Poder Judicial. Recupera la capacidad estatal para coordinar registros, políticas penitenciarias y la defensa jurídica del Estado. La experiencia comparada en Iberoamérica ofrece unas lecciones fundamentales para el diseño de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, centrados en la gobernanza, en el acceso a la justicia y en las salvaguardas institucionales, como ocurre y celebramos que esto mismo se esté haciendo en este momento en República Dominicana. República Dominicana también mediante un proyecto de ley que fue aprobado ahora el 5 de junio, está creando también un Ministerio de Justicia. Vemos pues cómo que en la comunidad iberoamericana, no solamente en Uruguay, sino también en República Dominicana, se está transitando esta línea pedagógica institucional de crear una arquitectura de Ministerio de Justicia para todos los efectos internos y exógenos en el contexto internacional, que son positivos tanto de manera interna como externa. Los modelos de gobernanza eficientes igualmente nos va a permitir una especialización por viceministerios. Países como Perú y Chile estructuran su ministerio con viceministerios autónomos, uno para justicia, otro para derechos humanos. Esto evita la dispersión de competencias, permite políticas fiscalizadas, ejemplo, la defensa pública, como ocurre en el Perú, para grupos vulnerables. La articulación interinstitucional. Colombia demuestra que la coordinación entre las ramas del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, es clave para políticas coherentes. Su modelo evita duplicidad en registros civiles, en defensa jurídica del Estado y en políticas penitenciarias. La autonomía técnica. El Reino Unido prioriza la independencia operativa, separando claramente las funciones políticas de las técnicas, un diseño de políticas versus gestión diaria. El acceso a la justicia centrado en las personas, la resolución de necesidades jurídicas insatisfechas. Vemos la tecnificación inclusiva. Esto nos permite crear las plataformas digitales unificadas, por ejemplo, como en Perú, que agilizan trámites de registros civiles, defensa pública y consultas legales, replicando principios de acceso amplio del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. El enfoque en vulnerabilidad. Chile prioriza la asistencia jurídica especializada para víctimas de violencia de género, adultos mayores, comunidades indígenas, siguiendo las 100 reglas de Brasilia. La protección de derechos humanos con monitoreo efectivo, los sistemas de seguimiento, con herramientas que evalúan políticas públicas y cumplen recomendaciones de ONU en tiempo real. La cooperación internacional. Paraguay destaca el rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como articulador de redes con organismos internacionales, optimizando recursos para informes y cumplimiento de tratados. La transversalidad. España y Portugal integran el enfoque de derechos humanos en todas las políticas estatales, educación, salud, vivienda, evitando tratarlas como áreas aisladas. ¿Cuáles son los riesgos a evitar? Y esto es muy importante porque hace parte de la fisonomía y de la arquitectura de un ministerio moderno, con operatividad y con perspectivas del siglo XXI. Uno, la injerencia en el Poder Judicial. El fracaso del ministerio durante la dictadura uruguaya 1976-1985 enseña que ninguna atribución puede invadir la autonomía judicial. Esta es una línea roja que nunca se debe pasar. La autonomía judicial. La Suprema Corte debe mantener la supremacía y la no injerencia en
ni del Poder Ejecutivo, ni de otro poder, sea el que fuere. La autonomía tiene que ser absoluta en materia de independencia judicial. La fragmentación institucional. La experiencia muestra que la dispersión de competencias, por ejemplo, derechos humanos en una secretaría, justicia en otro ministerio, debilita la rectoría y la centralización es indispensable. Desvinculación con la sociedad civil. Los modelos que fracasan al ignorar la participación ciudadana. Por ello, Uruguay debe replicar el éxito de Paraguay, donde el Ministerio de Justicia codiseña políticas con ONG y con las comunidades. En síntesis, las conclusiones claves en criterio de la Secretaría de la CONJID para el Uruguay son las siguientes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos uruguayo debe ser un órgano rector técnico-político que, uno, centralice competencias dispersas, como los registros, la defensa pública, los derechos humanos, sin invadir la autonomía judicial. Dos, adoptar modelos probados, los viceministerios especializados, los sistemas de monitoreo y trabajo con redes comunitarias. Tres, incorporar la innovación, la tecnificación de servicios y la justicia restaurativa, alineación con el convenio iberoamericano. Evitar riesgos históricos. Ninguna atribución debe replicar el control político de la dictadura. La experiencia iberoamericana confirma que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con un sólido articulado con la CONJID y el PIAC, es una de las piedras angulares para poder construir un Estado democrático que garantice acceso real a la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos. Ahora, yo me preguntaría cómo incide la ausencia de un Ministerio de Justicia en Uruguay en su relación con las organizaciones internacionales que abordan temas de justicia. Esta es una pregunta central, está en el núcleo de este debate. En primer lugar, es importante recalcar que Uruguay cuenta con instituciones judiciales sólidas que demuestran su compromiso con el Estado de Derecho, ante lo cual la creación de un Ministerio de Justicia significaría un impulso en varios sentidos a las relaciones de Uruguay con las relaciones internacionales, entre ellas con las siguientes. A. Contar con un referente institucional a nivel internacional para presentar al país en foros multilaterales en materia de justicia y derechos humanos, fomentando asimismo la cooperación internacional con organismos internacionales como la CONJID, que promueven la elaboración de políticas públicas de justicia restaurativa, justicia penal, justicia transicional, justicia digital, acceso a la justicia, entre otros. Dos, posicionar al país a nivel internacional. Una entidad como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permitiría, en colaboración con los organismos internacionales, dar visibilidad a las buenas prácticas y a la experiencia de Uruguay en materia de justicia, visibilizando su compromiso con el Estado de Derecho, la protección íntegra de los derechos humanos y el efectivo y adecuado acceso a la justicia para toda la población. Tres, facilitar la posibilidad de Uruguay para acceder a programas de cooperación internacional, asistencias técnicas, financiamiento en materia de justicia, contando con una contraparte especializada y con capacidad jurídica que permita suscribir acuerdos con los organismos internacionales para la elaboración y promoción de políticas públicas judiciales, como lo hace la CONJID en materia de acceso a la justicia, equidad de género, digitalización de la justicia, cooperación jurídica internacional en temas civiles y penales, formaciones especializadas dirigidas a los operadores de justicias, entre otros. Cuatro,
Impulsar y promover un diálogo político y técnico con actores internacionales y la coordinación de compromisos multilaterales, tales como la elaboración de informes, seguimiento y elaboración de recomendaciones y la implementación de estándares globales compatibles en materia de justicia, como el acceso a la justicia, el debido proceso y las garantías judiciales, la cooperación jurídica internacional, entre otros. Ya con esto yo creo que es muy importante ya señalar, concluyendo en un solo párrafo, que la arquitectura que se le dé al Ministerio de Justicia va a ser fundamental, y este ha sido uno de los puntos cardinales que se han tratado en la primera mesa y que yo recojo e invito a que tengamos siempre presente, porque esa arquitectura va a ser el contenido del Ministerio de Justicia, que le va a dar un perfil propio, que le va a dar una independencia en cuanto a que en ninguna manifestación o posibilidad de injerencia con la rama judicial. Dicho de otra manera, la separación de poderes tiene que mantenerse de manera estricta, e igualmente celebro cómo desde la CONJID, República Dominicana, ya también haya aprobado el proyecto de la primera lectura, el proyecto de ley de primera lectura, ahora el 5 de junio, creando igualmente un Ministerio de Justicia. Por ello, nuestro acompañamiento, nuestro aplauso y nuestro reconocimiento a Uruguay, al señor presidente, a todo el pueblo uruguayo, al Poder Judicial y a todos los organismos que están apoyando esta iniciativa, que es saludable para la justicia, para la democracia y para Uruguay. Gracias. Bueno, muchas gracias. Damos paso entonces a la última presentación de hoy del doctor Santiago Pereira Campos. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer muy especialmente al PNUD, en la persona de Paloma Morazo, por la invitación, y también al gobierno por generar estos ámbitos de análisis técnico y por invitarnos a quienes estamos en la academia a poder pensar juntos el futuro. Un gran agradecimiento también al presidente de la Suprema Corte de Justicia por estar acá, por acompañar esta conversación, y también a los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que estuvieron presentes. Agradecer también al embajador de España que estuvo, a los legisladores académicos, a los representantes de la sociedad civil que deben de tener un rol clave también en todo esto, y a los colegas. También un gran saludo al querido Enrique Gil Botero. Con él y con la CONJIB desde el Instituto Iberoamericano estamos trabajando en varios proyectos juntos, y es muy importante este ámbito de colaboración. Bueno, en el panel anterior, tanto Pilar, Ana Linda como Germán tuvieron la misión de mostrarles tres realidades de las cuales se puedan extraer lecciones aprendidas pensando en una posible implementación. Y ahora Enrique puso muy claramente cuáles son algunos principios básicos para la eventual creación de un Ministerio de Justicia. Yo lo que voy a tratar de hacer es, partiendo de esa mirada comparada, tratar de bajar un poquito a la realidad uruguaya y al marco uruguayo, para tratar de ver cuál es el marco de contención que tenemos en Uruguay para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también cuál puede ser su eventual rol. Y quiero empezar por tres precisiones previas que nos pueden contextualizar esto. En primer lugar, tener en cuenta que en el contexto iberoamericano Uruguay presenta algunas características bastante excepcionales en su diseño institucional. Por poner algunos titulares, Uruguay no tiene Consejo de la Magistratura o Judicatura, como tienen muchos países, no tiene Corte Constitucional, tiene un sistema orgánico, que es el Sistema Orgánico Contencioso Administrativo, independiente de los tres poderes, con una gran importancia en cuanto a las decisiones que toma. No tenemos sistema de precedentes judiciales.
Tenemos una peculiaridad muy extraña que los amparos en los temas esenciales de derechos humanos no llegan al máximo órgano que es la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto tampoco hay posibilidad allí de cierta unificación de criterios jurisprudenciales, y tenemos un control constitucional concentrado en la Suprema Corte, pero a su vez con decisiones solo para el caso concreto. Y por otro lado, para mostrar un poco las diferencias que tenemos con la situación de Argentina, de Colombia o de España, nosotros tenemos un régimen de selección de juezas y jueces muy peculiar y yo creo que muy inteligente, que es que básicamente las designaciones de las juezas y jueces se hacen por la Suprema Corte de Justicia, desvinculándolo totalmente del sistema político, y dejamos un ámbito para la negociación política en la designación de los jueces de los máximos órganos de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde allí sí, por una mayoría muy especial que requiere un acuerdo político, que dicho sea de paso, no se ha llegado en los últimos años, lamentablemente, genera las designaciones. Entonces, creo que ese sistema es un sistema bastante excepcional en el mundo y permite un cierto equilibrio, y ese equilibrio, a su vez, me parece que genera un marco de contención para la protección de los principios que Enrique señalaba. Bueno, en esa serie de características especiales que tiene Uruguay tampoco tenemos Ministerio de Justicia. Entonces, una primera cuestión que alguien podría decir es, bueno, porque los demás tengan Ministerio de Justicia, no necesariamente tenemos que tenerlo nosotros. Ahora bien, ese puede ser un razonamiento, pero ese razonamiento requiere hacer una pregunta previa. Bueno, pero primero miremos los resultados, miremos las lecciones aprendidas, miremos las experiencias y pensemos cuál podrían ser las ventajas o cuáles podrían ser los roles de ese ministerio. La segunda precisión previa es que otra primer resistencia que uno podría tener es decir, si a Uruguay le va tan bien en los indicadores internacionales, si tenemos los primeros lugares en independencia judicial, si tenemos los primeros lugares en cumplimiento de la regla de derecho, si tenemos los primeros lugares en baja corrupción, si tenemos una muy buena posición en justicia civil, una posición mediana en justicia penal, ya ahí no estamos tan bien, ¿por qué incorporar mayor institucionalidad? Y yo creo que acá tenemos un riesgo que es el riesgo de dormirnos en los laureles. Yo creo que tenemos que pensar que nuestro sistema de justicia está mostrando ya algunas debilidades y algunos riesgos por múltiples razones. Y cuando hablo de sistema de justicia no me estoy refiriendo específicamente solo al Poder Judicial o solo al TCA, sino al sistema en su integralidad. Entonces me parece que tenemos que pensar si frente a esos nuevos desafíos y frente a esas debilidades no puede ser útil un Ministerio de Justicia con un rol importante. Y la tercera precisión previa es que sí, lo que me parece a esta altura, por lo menos desde el punto académico, inaceptable, es que la objeción sea decir, como en la dictadura hubo un Ministerio de Justicia que fue por el Poder Judicial, no tenemos que tener Ministerio de Justicia. Creo que ese argumento es un argumento que carece de toda solidez técnica, porque con ese criterio también varios ministerios que existieron durante la dictadura invadieron competencias que no le correspondían y nadie se le ha ocurrido eliminar esos ministerios. Entonces me parece que aquí estamos pensando siempre en un eventual Ministerio de Justicia en el marco de la Constitución y en el marco de un sistema democrático. Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos un primer tema clave, que es decir, un Ministerio de Justicia puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Es una herramienta que, si está adecuadamente diseñada e implementada, puede tener un rol muy importante. Y partir de esto implica partir de decir que el marco constitucional nos fija ciertas reglas esenciales que seguramente vamos a tener un Ministerio de Justicia si se crea bastante distinto en algunos aspectos a las realidades de otros países. En primer lugar, ese marco constitucional establece la independencia judicial tanto del Poder Judicial como del sistema orgánico contencioso administrativo. Ese sistema judicial, como ya dije, prevé un sistema muy especial de designación de juezas-jueces. Por otro lado, la función jurisdiccional, juzgar, va a estar exclusivamente a cargo de las juezas y jueces. Y por otro lado, la Suprema Corte y el TCA mantienen la superintendencia en los aspectos fundamentales porque eso es una norma constitucional. Entonces, vamos a tener un ministerio que no juzga, que no acusa y que no designa jueces. Eso está claro. Los partidos políticos que en su programa tienen todos la creación del Ministerio de Justicia, por los partidos mayoritarios, ninguno está planteando una reforma constitucional, sino que están planteando la creación de un Ministerio de Justicia en el marco de la Constitución. Entonces, la pregunta sería, supuestas estas que son las bases,
qué es y qué rol podría tener el Ministerio de Justicia. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que visualizar es que desde hace mucho tiempo tenemos una visión como que el sistema de justicia es el Poder Judicial y el TCA. Y creo que en la visión moderna de un sistema democrático, el sistema de justicia se ha ampliado muchísimo. El sistema de justicia, por supuesto que es el Poder Judicial, por supuesto que es el sistema orgánico de lo contencioso administrativo, que es independiente de los tres poderes también, pero fíjense, son las cárceles, son las penas alternativas, es la contención de los primarios, es la política de reinserción social, son las audiencias de consumidores que hoy están en el Ministerio de Economía, son las audiencias del Ministerio de Trabajo donde se celebran los acuerdos entre trabajadores y empleadores, es el arbitraje, la negociación, la defensoría, la fiscalía, fortalecer y promocionar el acceso a justicia. Ayer en un debate muy interesante decíamos, en general, los poderes judiciales no se encargan de promocionar que la gente vaya y demande y presente demandas ante el Poder Judicial. El Poder Judicial a lo que se dedica es a fortalecer sus instituciones para dar las respuestas más adecuadas de la solución jurisdiccional. Ahora, la proyección o la visión de política pública de acceso con las distintas puertas que tiene un sistema de justicia, sí se puede hacer la promoción y la difusión a partir de un Ministerio de Justicia. La cooperación. Hola. Este funciona, ¿no? Sobre la cooperación internacional, Enrique lo señaló muy bien, quiero contar una pequeña anécdota. Me tocó participar hace poco tiempo de una reunión en Chile por el Instituto Iberoamericano donde estábamos discutiendo nada más y nada menos que el Convenio Internacional Iberoamericano sobre Acceso a Justicia, que si fuera ratificado por Uruguay, va a tener obligaciones muy importantes para Uruguay en tema de acceso a justicia. Allí estaban ministros o viceministros de todos los países y de Uruguay había una representación de algunos técnicos muy bien intencionados, muy capaces, pero que obviamente no tenían ningún poder de decisión en el marco de este tipo de situaciones. Entonces, fíjense, les decía ayer a algunos parlamentarios con los que estábamos conversando, un día va a llegar al Parlamento este proyecto de ley para que el Parlamento lo ratifique y me imagino que cualquier legislador preguntará, bueno, ¿y Uruguay en qué participó? ¿Dónde estuvo? ¿Qué rol? Y bueno, no tenemos a nadie que haya recibido una visión de política pública ni desde el Poder Judicial ni desde un eventual Ministerio de Justicia. Por otro lado, hay un tema que me parece clave, que es la actuación ante tribunales internacionales. ¿Quién representa a Uruguay en los litigios ante tribunales internacionales? ¿O quién defiende los intereses de Uruguay en los juicios multimillonarios que tiene Uruguay ante el CIADI o ante otros tribunales, donde allí esos juicios los terminamos pagando entre todos, obviamente, porque es un juicio contra el Estado y donde es necesario articular una defensa que sea técnica, que sea profesional y que debe estar adecuadamente coordinada? Y por otro lado, las reformas. Uruguay hizo una gran reforma de la justicia civil hace ya 35 años, hace 6 años una reforma de la justicia penal, pero ¿quién monitorea esas reformas? ¿Quién está pensando permanentemente con una cabeza de política pública? Ahora habría que introducir estos cambios, debiéramos modificar estos aspectos, tenemos que medir cómo funciona. Lo que a veces los abogados tenemos, como yo digo, la propuesta de anécdota o de intuición, no, funciona mal por tal cosa. ¿Quién está evaluando con números claros para tomar decisiones de política pública que tengan como centro a las personas y que estén basadas en evidencia? No podemos seguir tomando decisiones muchas veces legislativas o ejecutivas si no tenemos datos de calidad que nos permitan tomar esas decisiones fundamentales. Entonces, para todo esto, yo creo que se puede construir desde el Estado una entidad que sea el Ministerio de Justicia que pueda tener estos roles. Claro que alguien podría decir, bueno, ¿por qué tenemos que crear un Ministerio de Justicia? Esto mismo lo podemos colocar en otros ámbitos, en otras oficinas, en otras dependencias. Bueno, a mí me parece que hay una razón muy importante, que es que el Ministerio de Justicia, si se crea, está sometido a contralor parlamentario. Y yo la verdad que prefiero que las políticas públicas de justicia estén sujetas a control parlamentario, que haya un ministro o ministra que rinda cuentas ante el Parlamento y ante la ciudadanía de lo que está ocurriendo, de lo que se hizo y de lo que no se hizo, y no que quede esa serie de competencias desperdigadas y que en realidad por estar desperdigadas no hay nadie que efectivamente realice una rendición de cuentas. A esto hay que sumarle
un tema clave hoy, que la CONGIP lo ha trabajado mucho en este convenio, que es el tema de la participación de la sociedad civil. No es un rol del Poder Judicial ni del TCA llamar a la sociedad civil a discutir políticas de justicia. Ese no es el rol. Ahora, si la línea, en esto creo que estamos todos de acuerdo hoy, que las políticas públicas en general deben diseñarse centradas en las personas. Y cuando digo las personas, digo en la persona que tiene el problema, no como muchas veces diseñamos, y me declaro culpable, que diseñamos políticas públicas pensando en la abogacía y en la judicatura. Como que el centro de la cuestión son juezas, jueces, abogados y abogados. No. Las políticas públicas de justicia se tienen que diseñar muchas veces olvidándose de la judicatura y la abogacía para construirlas con centro a esa persona que tiene un problema. Y esa construcción tiene que ser participativa. Hoy es absurdo pensar en construcción de políticas públicas sin participación de la sociedad civil. ¿Y quién puede tener toda esa información? Pienso en la reforma que se hizo, en los trabajos que se hicieron en Argentina, donde estuvimos trabajando con Germán Gravano, donde allí se hizo todo un trabajo de recibir opiniones de la sociedad civil sobre distintos aspectos de la construcción de ese sistema de justicia. Entonces, el Ministerio de Justicia, para mí, debe tener un rol fundamental de diálogo entre los poderes. Por supuesto que, como decía Enrique muy bien, con pleno respeto de la independencia judicial, tiene que ser un articulador, tiene que generar esa cohesión necesaria para la construcción de un sistema amplísimo, multipuertas y abiertos de justicia, establecer este vínculo con la sociedad civil. A mí hay algo que siempre me preocupó desde el Poder Judicial, lo hemos hablado con el presidente muchas veces, que es, yo a veces siento, les debo confesar, una gran insensibilidad del sistema político respecto del presupuesto del Poder Judicial. Yo creo que no hay una real conciencia de la importancia que tiene en un sistema democrático un Poder Judicial, y agrego un Tribunal de lo Contencioso, ahora Sistema Orgánico Contencioso Administrativo, que disponga de los recursos. Nosotros somos uno de los países hoy más atrasados, no digo del mundo, digo acá de la región en materia de tecnología, y necesitamos presupuesto para avanzar en el tema tecnológico. Y si no hay un interlocutor sensible que entienda cómo funciona el sistema de justicia y por qué es necesario contar con estos instrumentos, es muy difícil sensibilizar al sistema político. Por lo menos esa es la visión que yo tengo, que por supuesto que puede tener otras miradas, otras visiones. Esta visión sistémica del sistema de justicia requiere ver entonces que, como no son solamente los tribunales que resuelven, sino que hay un ámbito mucho más amplio de instituciones, esta mirada sistémica requiere pensar que si yo muevo cualquier pieza de este sistema va a tener un impacto negativo o positivo en los demás. ¿Y quién hoy está teniendo esa mirada? ¿Qué institución está teniendo esa mirada sistémica que permita tener en cuenta, como decía ayer Pilar en una presentación a los legisladores, tener en cuenta la importancia que tiene esa mirada global de todo el sistema jurídico y de los eventuales impactos que pueda tener en uno o en otro? Entonces, en concreto, me parece que impulsar, diseñar, implementar y monitorear las políticas públicas de justicia debe ser un rol importantísimo de ese eventual Ministerio de Justicia, en temas claves como el acceso. El acceso tiene en Uruguay una cifra negra que nadie conoce. Todos sabemos los casos que llegan al sistema de justicia, el Poder Judicial con gran esfuerzo lleva un registro de las cifras sobre esto, pero nadie sabe cuáles son los miles de casos que no llegan al sistema de justicia por todas esas barreras que Enrique señalaba. Tenemos que medir y tenemos que lograr mecanismos para esto. Es ilusorio pensar que las personas van a poder llegar todas a tener un proceso judicial. Por supuesto que el proceso judicial es la última garantía y debe ser una garantía a disposición de todos, pero yo, miren que no soy para nada defensor de la privatización de la justicia, no estoy a favor de eso, pero sí tenemos que ser realistas, es que no podemos seguir pensando que todos los conflictos se pueden solucionar por un proceso. La experiencia del Poder Judicial en los centros de mediaciones ha sido una experiencia magnífica, es una experiencia pequeña, pero con unos resultados que son sumamente alentadores. Lo que nos está mostrando que, fíjense, dos experiencias bien concretas. Mientras que los juzgados de conciliación previa tienen resultados que dejan bastante que desear, los centros de mediación tienen unos resultados muy buenos. Y alguien tiene que pensar, bueno, ¿y esto no se podrá replicar con una perspectiva general? ¿No tenemos que cambiar en algo los juzgados de conciliación?
Yo, por ejemplo, hago una pregunta muy simple. ¿Tiene sentido tener audiencias presenciales ante los juzgados de conciliación? Dejo abierta esa pregunta. ¿O ya a esta altura sería mucho más eficiente, si queremos mantenerlas, que estas audiencias puedan ser virtuales? Hay una cantidad de temas que deben ser mirados y que requieren presupuesto, requieren un interlocutor sensible, requieren generar esa cohesión muy importante. Como se me fue el tiempo, para concluir entonces, yo creo que un Ministerio de Justicia adecuadamente diseñado e implementado, con pleno respeto a la Constitución y a los valores esenciales de la democracia, puede constituir una herramienta muy útil para promover y fortalecer el acceso y fundamentalmente para lograr que nuestros tribunales tengan un resultado mucho más adecuado, mucho más eficiente, mucho más cercano a las personas. Pero esto requiere, lógicamente, de un diálogo técnico, de muchísima madurez, y requiere también de un espacio de amplia colaboración, tendiendo puentes entre todos los interlocutores. Muchas gracias. $18 minutos.